Pues para empezar, me gustaría tocar eh, los temas generales de la película y más que generales, el título sobre todo, que pues nos dice mucho acerca de lo que va a tratar la obra. Mm, Em, y con el título también unos elementos que si bien no son quizá explícitos, que sí cuentan junto con la historia, pues esta trama en general que es tan fascinante. Eh, Y pues reflexionando en torno al título, la estrategia del caracol, pues sabemos que la estrategia se refiere a efectivamente pues el artefacto que utilizaron para poder hacer, pues poder desarrollar todas las acciones que se ven en la película. Pero algo que me di cuenta, pues haciendo una relectura de la película, es que el caracol, y es el caracol, eh, primero ese ser lento, despacio, que se toma su tiempo para poder desplazarse de un lado a otro. Y también que el caracol no se desplaza solo, sino que se desplaza junto con su casa, que es su caparazón, y es, creo que la analogía perfecta que el director encontró para contarnos. Es más, la película no toca en ningún momento como la figura del caracol, sino que la deja, la presenta tal vez, eh, para que en esas lecturas minuciosas que uno, pues, quizá pueda hacer, se dé cuenta de eso, que un caracol es el que lleva en su espalda, su hogar, su casa, y es lento para moverse y tal. Entonces, pues, no sé qué piensa usted al respecto de ello. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, sobre el tema del título, pues es un título muy bello, realmente. Si miramos el hecho de que rescata este sentido animal que presenta la película y que tiene mucho que ver con las fábulas también, ¿no? Porque, digamos, la analogía o tal vez la alegoría más bien que se usa en este caso de decir que es un caracol y que de hecho en la película tal vez nunca se explica ni se menciona, pero se da a entender por lo que usted dice de que este caracol es el animal pues lento, que puede tomarse su tiempo para hacer las cosas y que consigo lleva su casa, que lleva a cuestas, de hecho, su casa. Se utiliza, para mí es un elemento fabulesco importante y que va a dar cuenta de algo que ahorita quisiera también hablar y es el tema de la teatralidad, ¿no? Que también está presente y que muestra que la película efectivamente es una puesta en escena. Incluso es casi una metateatralidad, ¿no? Porque es un teatro que habla del teatro y es casi como una puesta en escena desde el momento en que llega este personaje a desalojar a los habitantes hasta más adelante cuando aparece este hombre Romero, perdón, que funge como apoderado eh, de ellos, bueno, todos los habitantes de la casa, es todo una puesta en escena, una teatralidad, porque es primero cambiar la forma como se expresan, es poner en puesta todo un escenario. Y también está, por supuesto, Jacinto, que pone esto de la analogía de la fachada de la casa pintada con el tema de los telones del teatro. Entonces, me parece que el tema de la estrategia, pues por supuesto la estrategia alude a esta necesidad de pensar en algo para poder salir, en este caso, de esta situación, pero digamos, para mí es importantísimo que sea estrategia y no otra palabra, porque efectivamente hace que todo esto que se diseña y que es un término, digamos, muy belicista, que es un término que tiene lugar en este tipo de enfrentamientos también políticos y demás, tiene también implícito el factor sorpresa, ¿no? Que es súper importante al final de esta película y es algo que hace que el lector además, o el espectador más bien de la película, se va dando cuenta de cómo avanza la trama, pero nunca le dicen cuál es la estrategia, o sea, realmente va digamos, entendiendo, va viendo los conflictos de los personajes, ve que uno no está de acuerdo con el otro y sabe que algo va a pasar y sabe que todos están trabajando en pro de eso y sabe que están llevándose las cosas, pero no se da cuenta de qué es lo que al final realmente va a ocurrir. Entonces, creo que el espectador finalmente termina dándose cuenta de que este caracol, que tal vez en algunos casos, en algunas fábulas, bueno, griegas y también más adelante medievales, se va a utilizar como esta antítesis del tiempo,
¿sí? Aquello que para quien el tiempo no pasa porque es tan lento que siente que el tiempo no transcurre, o tal vez el tiempo es demasiado según se lea, es precisamente este elemento también que intenta mostrar esta progresión del tiempo, que en realidad es unos días lo que está pasando, pero que tal vez si uno se va a la realidad, y esto tal vez es lo que hace que la película también tenga un componente fantástico, y es que esto, que es una gran estrategia, que es una cuestión con digamos, una infraestructura que requeriría meses o tal vez años para otros, estos personajes lo logran hacer en unos días y hacen que sea creíble que ocurrió en unos días. El hecho de desmontar toda una casa de tantos baños, de tantas habitaciones, que pues el personaje de Gustavo al inicio enuncia todos los elementos que tiene la casa, efectivamente termina destruyéndose en unos días, que es lo que logran conseguir. Tanto el personaje de Romero, en sus intervenciones junto con el juez, como los demás personajes con sus demás actuaciones. Entonces, creo que el tema de la estrategia que da este efecto final sorpresa se une con lo de Caracol para darnos cuenta, como usted dice, de que carga la casa, de que la casa se va llevando poco a poco y a pedazos en este caso, pero además es para mí un elemento fabulesco importante, que precisamente esto de las fábulas que tanto nos han dicho, sobre todo en la educación secundaria y primaria, que es un texto moralista, que al final nos quiere hablar de una reflexión, tal vez esa reflexión más bien moral que nos han querido imprimir y que bueno, eso viene de la ilustración, cuando imprimieron, convirtieron estos textos en textos moralistas, es en realidad una pregunta por la naturaleza. Entonces, toda fábula responde a la pregunta de si tenemos nosotros una naturaleza fija o podemos cambiar esa naturaleza. Y este tema del caracol es importantísimo porque da esa contradicción entre el tiempo, que pasó realmente muy poco tiempo el que había, si nos ponemos a ver, pero lograron en ese poco tiempo llevar toda esta casa, todo este, digamos, estos elementos que además tienen un carácter de identidad, ¿no? Un carácter de cómo cada cosa en este lugar, más que un objeto de valor, porque vemos que casi todo está casi en ruinas, que no son personajes específicamente adinerados, todo lo contrario, logran en cada uno de estos objetos, en cada uno de estos ladrillos incluso, mostrar su propia identidad. El hecho de trasladar su identidad a otro lugar y el hecho de no permitir que ninguno de esos objetos, por más insignificantes que sean, permanezcan en posesión del otro, que en este caso pues es el doctor Olivia, ¿no? Bueno, no sé si Sí, contesté sí, a sí. Y la cuestión. creo que tocó, creo que tocó varios aspectos que me gustaría pues que tratáramos más a detalle durante pues lo que queda de la charla. Y en primer lugar es la cuestión de la teatralidad. Y creo que lo enunció muy bien. Y lo junto quizá con lo que tomamos, lo que hablábamos anteriormente sobre García Márquez. eh, y pues toda la cosa de que tuvo pues su aprobación y de los comentarios y de la percepción tan pues positiva que tuvo García Márquez em, en torno a esta obra. Y lo uno quizá con la forma en la que el director narra la película, porque no solamente es en su fondo y su guión, que es fantástico, que es fabuloso, sino la forma en la que lo narra también nos dice algo, nos cuenta una historia que al final es la misma historia, pero es una parte que, si bien no está oculta, sí es un poco más difícil de percibir. Y es su teatralidad, como lo mencionaba. Y los diálogos de los personajes, como son tan poéticos, algunos utilizando frases que son muy colombianas. La película, creo que alguna vez leí que García Márquez comentaba que estaba escrito en colombiano, no en español, sino en colombiano, como se tiene pues tantas localismos que quizá un extranjero no entendería de manera tan fácil. Sin embargo, es eso que cuenta no solamente la trama, sino que la forma en la que lo dice también dice, esta es una obra definitivamente colombiana, es una obra más que latinoamericana, porque también podemos hacer una lectura así más global latinoamericana, es una obra colombiana. Y con eso también lo incluyo en que la forma en la que lo narra es muy
tal vez al estilo García Márquez en cuanto al realismo mágico. Cómo es una historia que si uno se pone a pensar bien de hecho no se podría hacer, no se podría realizar, es más ficción que una que una película, pues, no ficción, ¿no? Y entonces enlazamos esos elementos de la teatralidad junto con ese factor, de realismo mágico y nos da como resultado esta, pues, maravillosa obra que está contada desde, pues, todos sus desde un análisis muy general y muy, eh, no solamente su fondo, sino que la forma también, pues, cuenta una historia. Bueno, hay varias cosas importantes en lo que usted menciona, especialmente el tema de el cómo se cuenta la historia, ¿no? Y hay un personaje especialmente importante para mí en la película sobre esto, y es Gustavo, ¿no? Porque de hecho Gustavo, y hay algo interesante, y es esta escena inicial en la cual Gustavo se encuentra con este periodista interpretado por Carlos Vives, y empieza a contarle, en teoría, a contarle lo que ocurrió hace unos años, 6 años, creo que dice, si no estoy mal, eh, en el desalojo de esta casa, de la Casa Uribe. Entonces, me interesa mucho esa figura de Gustavo porque es el personaje que pone la cara ante los medios, pero este personaje que va a contar supuestamente una historia, que va a relatar unos hechos supuestamente tal cual sucedieron, tiene un sesgo importante, y es que él no cuenta la historia en sí, o sea, no nos ponen, cuando él está contando la historia, de una vez existe este flashback hacia la escena, bueno, en realidad sería más un raconto, porque es toda la película prácticamente, hacia la escena de cómo empezaron las circunstancias del desalojo, pero me interesa es que este personaje, que además es culebrero, porque tiene esta gran serpiente que siempre está sobre su espalda, sobre su cuerpo, eh, utiliza este recurso de denuncia. Es un denunciador social, y en ese rol de denuncia que desempeña, cuenta con el sesgo de su propia clase, de sus propios congéneres, lo que está sucediendo. Y este sesgo es súper importante, y de hecho para mí pues tiene un papel relevante en la forma como se cuenta la película, porque aquí se trata de mirar qué es contar en realidad. Es una reflexión sobre la narración, y es una reflexión sobre cómo se narra, sobre qué se narra y qué es, aun cuando se está narrando la historia, cuando se entiende por la estructura que esto que está contando es lo que se está proyectando en, digamos, en las escenas de los años anteriores. De cierta manera vemos que este personaje permite denunciar a partir de su discurso los elementos negativos, pero además da paso también a la descripción de estos elementos, de estos personajes, pues, que están en conflicto. Entonces, esa reflexión sobre qué es contar, como dije antes, sobre decir que la película se llama La estrategia del caracol, pero que la estrategia nunca se converse como tal. Y de hecho hay varios momentos en que se hace énfasis en que es un secreto, ¿no? En que nadie lo puede saber. De hecho, esta mujer transexual, que es Gabriela, cuando el sacerdote le pregunta qué están haciendo, ella le dice que es un secreto, que ella no le puede decir. Y todos quieren que nadie se dé cuenta. Pero además es gracioso darse cuenta de que esto que se cuenta, y que se cuenta con un sesgo, que se cuenta desde una perspectiva, además es perceptible para todos. Y eso es lo que usted mencionaba sobre el hecho de que esto que ocurre en la noche, pero que ocurre en medio de las casas, incluso hay unas partes en que uno se da cuenta que ahí están las ventanas de los otros edificios y que cualquiera podría asomarse y mirar, pues evidentemente nadie aparece. Y ahí es donde aparece el tema del realismo, bueno, garciamarquiano mágico que llaman, y es este hecho de que las cosas ocurren como si fueran normales. O sea, esto de que se construya esta especie de torre con poleas y todos los elementos pesados se transporten en medio digamos, del cielo, del espacio aéreo que está sobre las casas construidas, y que a todos les parezca normal, que nadie se dé cuenta, que nadie note que esto está ocurriendo, pues es muy interesante, porque de hecho uno se da cuenta de que muchas de esas preguntas que plantea la película se responden a partir de cosas
que no tienen un sentido lógico en el mundo real, pero que aún así para los personajes tienen todo el sentido y logra de algún modo que uno se conecte con estos elementos y se dé cuenta de que son ficción, pero que hacen parte de ese universo narrativo que se está contando. Entonces, definitivamente es una reflexión para mí sobre el acto de contar algo, de relatar algo, y además es también una reflexión, como usted decía, sobre el hecho eh, de ser colombiano. ¿Qué es ser colombiano? Y Borges dice en uno de sus cuentos que ser colombiano es un acto de fe, ¿no? Y ese es una frase que siempre me gusta porque esta película, entre otros temas, también trata sobre la resistencia. Más que el concepto de oposición, que es un concepto utilizado mucho en la política y utilizado por algunos sectores, y no quiero hablar de política, pero por algunos sectores más bien moderados en reacción al gobierno nacional, hablando del contexto actual, es una idea más bien vaga para mí. Digamos, el tema de la oposición, que es un tema es un concepto completamente dicotómico y si uno se pone a ver oposición, la oposición implica estar contrario a todo, ¿sí? O sea, estar completamente en contraposición, ¿sí? Estar opuesto. Exacto, es oposición, es opuesto. Y la oposición no existe. O sea, si miramos oposición, la oposición en el sentido estricto de la palabra no existe. Es imposible que en una sociedad regida por el derecho, dos seres humanos, o bueno, hablando de dos seres humanos como políticos, pero si hablamos de dos sectores políticos, no puedan tener ningún consenso. Entonces, ¿cuál es la supuesta sociedad civil que queremos buscar? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde está la ley? Si el uno es el opuesto del otro. Entonces, hay un término que me gusta más y que creo que pues está muy ligado aquí a esta película y que se conecta con el ser un colombiano como acto de fe de Borges y es la resistencia. Es el hecho de la colombianidad como resistencia. El hecho de resistir estas situaciones, el hecho de dilatar el momento de la tragedia, supuesto momento de la tragedia, porque en realidad la película no es una tragedia, es más bien una comedia. Si miramos por el final feliz que tiene o el triunfo de estos personajes, si bien, bueno, alguien diría que es una tragedia porque al final logran quedarse sin nada y quedan en un terreno baldío con una cantidad de cosas. Pero bueno, eso ya dependería de la lectura. Pero en realidad es un acto de resistencia y que de hecho deviene dignidad, ¿no? Porque realmente llega a ser dignidad. Esta reafirmación de la dignidad que también reitera este personaje de Gustavo, y el hecho de ser colombiano como ser parte de esa resistencia y que de hecho sí, como usted decía, podría incluso extrapolarse a América Latina si miramos el hecho de que estos problemas sociales que atraviesan estos personajes y que están en esta sociedad corrupta, por supuesto, manejada por una aristocracia que casi da la idea de que este es un señor feudal, ¿sí? Y si nos vamos a los términos medievales del feudalismo y demás, porque es un tipo que quiere recuperar estos lugares que son parte de su patrimonio, dice él, representan la resistencia estos personajes y desde distintos puntos de vista, ¿no? No solamente, digamos, comparte el interés común que los une, que es este territorio, la casa, pero cada uno de ellos resiste de una forma diferente ante sus propios, incluso conflictos individuales, ideológicos, religiosos, que es otro tema también interesante de la película. Y otra cosa que había mencionado y es el tema de la teatralidad, y es que es una puesta en escena total, porque vemos que aparece, bueno, estos telones que ya mencioné, pero el hecho de que estos personajes siempre, como todo personaje, es la representación de, digamos, y es la distinción clara siempre que hay entre personaje y persona. Entonces, en tanto que una persona puede ser la representación de todos los animales en ella misma, un personaje contrario a ello es la representación de una forma de ser. Entonces, esta casa para mí incluso puede representar una persona. Si miramos, unimos todos estos componentes que son estos personajes, representa una persona que al final se desidentifica completamente, se destruye completamente y se va de este lugar. ¿Sí? Y es también una forma de rebelión porque es el acto de deshacerse
de algo, de, digamos, rechazar, ser oprimido por algo, en este caso que la casa sea tomada por este hombre, el doctor Holguín, y es una manera de irse, digamos, el irse es una manera de rechazar, sí, es una manera de rechazar y de decir, no voy a someterme, no me voy a someter, no voy a, porque precisamente si los personajes se caracterizan por algo, no están dispuestos a cambiar esa naturaleza. Entonces, ese concepto que a veces utilizamos, tal vez en los estudios literarios, de personajes planos y personajes redondos, esto es un cambio total, digamos, es un cambio, es una transformación total que sufren todos los personajes en la medida en que van enfrentándose a este problema, pero además es una puesta en escena porque incluso al final de la película, cuando estos personajes se van y celebran su triunfo, que como dije, pues puede ser incluso un triunfo cómico si se mira el hecho de que desde el enfoque que se toma, bueno, no sé cómo se diría eso, pero desde cómo se observa la imagen de ellos, pues es una cantidad de cosas que quien los viera pensaría que son una cantidad de recicladores con un montón de objetos dispersos. Es el triunfo de el haber decidido sobre su naturaleza. O sea, es precisamente de hecho de eso se trata el teatro y de hecho de eso se trata la puesta en escena, de permitir que la naturaleza siga permaneciendo y que el personaje persista y por eso este personaje que representa totalmente eso, que es Gabriela, al final hace este momento, bueno, es tal vez un momento detonante que es el seducir a este personaje y al final muestra su verdadero yo, pero quedándose con otra parte de su yo que ella ha asumido, que es el de ser mujer, se quita la peluca, entonces muestra lo que está escondiendo, pero además se queda con lo que realmente quiere mostrar. Entonces, es esta dualidad, ¿no? De mostrarse como con su cara de hombre, su cabello de hombre, con el sexo que nació, pero su vestido de mujer. Entonces, creo que es también esa reflexión sobre el teatro, sobre la puesta en escena y como dije también el tema de cuando se habla, cuando se refiere el uno al otro y algo que usted mencionó y es estas frases de uso corriente en Colombia. Sí, estas frases tal vez tan colombianas, tan coloquiales, el tradicional hijo de puta colombiano que no puede faltar, por supuesto. Eh, y toda esta cantidad de frases, por ejemplo, cuando Romero le dice a este tipo que, bueno, utilizando el término de propiedad privada, que su madre nunca fue propiedad privada, pues son frases también que hacen parte en algunos sectores sociales y en algunas regiones de la tradición popular, ¿no? Formas también de insultar y bueno, hay todo un estudio muy grande sobre el insulto, por ahí hay un libro de Juan Álvarez que es muy interesante sobre el arte de insultar, ¿no? Y creo que en Colombia hay muchos elementos que pueden tal vez permitirnos analizar eso y que en esta película definitivamente están presentes. Y quiero aprovechar la ocasión de que menciona a los personajes, sobre todo el personaje de Gabriela, para reflexionar en torno a varios aspectos que son muy rescatables y creo que fundamentales dentro de toda la trama. En primer lugar, mencionar esta como revelación de Gabriela, que finalmente, y aquí rescato algún escrito que hace Fernando Vallejo, cuando dice que uno en el fondo no tiene nombre, sino uno es el ser y no hay nombre que lo defina a uno. eh, a eso hace pues cabe hacer como esa relación que aquí se ve, que aquí es palpable, se ve, es material. Y, pero reflexionar en torno a algo que quizá noté y que pues me valgo para hacer la referencia y es como hay muchos personajes y los personajes son profundos, son personajes que están muy bien construidos de la mano eh, de los guionistas y del director, son personajes que representan cada uno una facción de Colombia. La casa podemos representarla como Colombia y cada uno de sus habitantes, incluso también los que no son habitantes, sino que están dentro del marco de la película, pueden identificarse como una parte de Colombia. Podemos ver el doctor Holguín, que pues finalmente es el que está en el norte, el que ve toda la ciudad desde la loma donde él vive, ve todo el sur. em, de Bogotá, que también es una película pues muy bogotana. Em, las,
la representación de la tradición católica la Niciatrina, si no estoy mal, em, que representa ese acérrimo espíritu religioso que representa la tradición colombiana, a, a los abogados como esos defensores también positivistas de hueso colorado de la ley, incluso el perro Ramírez, perdón, el perro Romero, que él no se revela en contra de la ley, sino vemos que él siempre busca eh, desarrollar todo lo que van a hacer dentro de la misma ley. En ese sentido también es un positivista, como los otros abogados que también están dentro del juicio. Es decir, todo esto con el fin de decir que es una representación teatral, como ya lo hemos reiterado, de la realidad colombiana, incluso con la historia que se cuenta también. Pues cabe pues más adelante hablar acerca de eso, pero quiero enfocarme quizá en algo que en una segunda lectura eh, es perceptible, y es como el protagonista, ¿sí? Y el protagonista en este caso no sería ni el Perro Ramírez, ni Jacinto, ni Misatrina, ni mucho menos, sino es un personaje colectivo, una colectividad la que conforma al personaje, al protagonista, y quizá es comparable con lo sucedido en Fuenteovejuna de Lope de Vega, cuando les preguntan quién mató a, ¿cómo es el nombre del, del comendador, si no estoy mal? Que todos, Comendador. el encomendador, que responden todos a una voz, Fuenteovejuna lo hizo. Y aquí en este caso podríamos quizás hacer el símil de que eh, todos, y eso se ve incluso en la forma en la que se graba al final, cómo se graba a toda la comunidad, al personaje, el protagonista, en comunión, todos como uno solo, en ese nuevo pues terreno baldío. Entonces es algo que también nos cuenta algo, nos dice algo que no se puede ignorar porque es fundamental dentro de la historia. Bien, sí, definitivamente, y me gustó mucho esa alusión de Fuenteovejuna y creo que es la mejor comparación que hay con este final de la película, porque, pues como yo decía antes, creo que efectivamente todos estos elementos o personajes de la casa y también de fuera de la casa son una representación del ser humano, ¿no? O sea, son distintas formas de ser del ser humano y bueno, esto tal vez quiero aprovechar para decir que, por ejemplo, es muy gracioso escuchar a la gente en general que tiene tal vez este tipo de prejuicio social de que una u otra clase es buena o es mala, cuando pertenecen, bueno, no sé, están en una situación económica desfavorable, entonces los ricos y la oligarquía son malos, pero cuando consiguen un empleo en el que reciben un gran salario, entonces terminan comprándose todo de marca y terminan viviendo de una forma y de otra. Y es gracioso, incluso cuando uno ve en las redes sociales y demás, que por qué un izquierdista tiene unos zapatos de este tipo, por qué compra un celular de este tipo, por qué viaja en primera clase, cuando un izquierdista se supone que debería estar en contra de las lógicas del mercado, etcétera. Entonces es gracioso notar cómo la sociedad cree, y vuelvo y digo, que una persona es un personaje que representa una sola cosa. Entonces, cuando se tiende a juzgar, y esto pasa también en los sectores académicos incluso, eh, una persona que se conoce en la academia, un profesor, por ejemplo, siempre va a ser llamado por el título que tenga. Entonces, si es abogado, va a ser doctor, y si tiene doctorado, pues con más razón doctor, si es ingeniero, va a ser el ingeniero tal, y toda relación social que se teje con esta persona o con este miembro de la sociedad en el contexto de la academia, pero también fuera del contexto de la academia va a ser a partir de su título profesional. Entonces, se reduce al ser humano a un título profesional, cuando puede ser, o en otros casos, y sobre eso quería hablar, cuando usted decía que citaba a Vallejo sobre el hecho de que no somos un nombre, efectivamente el nombre es una imposición que tenemos. Entonces, llamarnos por el nombre es lo mismo que si nos llamáramos, y esto me recuerda una escena de una película que fue muy criticada, que fue Bird Box, que bueno, es esta película de Sandra Bullock con los niños y el hecho de que no pueden ver la luz porque hay algo que los está matando cuando lo ven.
y es el hecho de que ella no les da un nombre a estos niños. Eso es algo que me pareció bellísimo porque ella en la película siempre los llama niño y niña, ¿sí? Boy and girl, es el nombre que ella les da. Y me parece interesante y es algo de esta película que rescato porque es la rebelión en contra de ese nombre que nos es dado. Un nombre que asumimos y bajo el cual reducimos nuestra identidad. Entonces, somos un nombre, pero podemos ser un título, pero podemos ser, no sé, si tengo un rol en alguna empresa, entonces voy a ser el jefe y siempre seré el jefe, o si soy, no sé, el vecino, entonces soy vecino a secas, y es estas distintas identidades que el ser humano asume según el entorno en el cual se desempeña. Entonces, creo que definitivamente todos estos personajes, el abogado, la mujer que tiene a su esposo que está convaleciente, que también es una imagen interesantísima de la película, porque representa esta conexión con la casa, ¿no? Y cómo la muerte del hombre también es la destrucción de la casa, ¿no? La subsecuente viene con la subsecuente destrucción de la casa. Está este personaje extranjero, español, y es importantísimo que sea español, porque efectivamente tiene una connotación relacionada con la imposición cultural de la conquista y otras cosas también que tienen que ver con eso. Eh, y bueno, todos los demás personajes, esta mujer religiosa que es Misiatrina, eh, este otro personaje que es Gabriela, que está en ese conflicto de identidad. Está Gustavo, que es el personaje que da la cara, como decíamos, a los medios. Y todos estos personajes definitivamente conforman sectores sociales, pero también conforman elementos de la naturaleza humana que se ponen en juego. Y por otra parte están aquellos que no están dentro de esta casa, que son este personaje, el doctor Holguín, el subalterno del doctor Holguín, que es este abogado al que todo le sale mal, bueno, este representante del doctor Holguín al que todo le sale mal, que todo, digamos, por este hecho de estar supeditado a esta maldad o a este carácter de maldad que representa el doctor Holguín, pues hace que todas las cosas se le vayan complicando y al final termina, bueno, en esta situación embarazosa para él y bueno, terrible ya para todos. Entonces, eso del tema del nombre, y también hay algo relacionado con el nombre que es el apellido, ¿no? Y es el hecho de que el apellido representa, pues es un tema también patriarcal, porque es la sucesión de los hombres en generaciones, digamos, también tiene mucho que ver aquí, ¿no? Es el tema, digamos, de la identidad definida a partir de una imposición cultural. Entonces, por eso me pareció muy interesante el tema del nombre, pero otra cosa que también usted menciona y es el abogado como personaje que no quiere violar la ley. Y algo interesante de este abogado y tal vez un poco tierno es el hecho de que no ha hecho la tesis, ¿no? Es un personaje que y para mí es súper importante porque esto de la tesis en los entornos académicos a veces puede representar este requisito que nos piden para graduarnos, pero es curioso ver que las tesis, y no en todos los casos, pero sí en muchos, la mayoría de veces por ser una imposición académica que nos hacen, terminan por allá arrumadas y nadie nunca más las vuelve a leer. Entonces, es una cosa también de que este personaje hace tantas cosas, incluso logra cuando de algún modo pierde su memoria y se encuentra desubicado, logra ubicarse nuevamente y esto da cuenta también de esta esencia, de esta necesidad de poder sobrellevar esta situación junto con la gente que lo rodea. Y pienso también que hay una transformación de este personaje después de lo que le ocurre y es que pasa de ser ese abogado positivista, acogiéndose completamente a la ley, buscando siempre actuar de la forma, digamos, como la ley o como las leyes en general mandan. Y luego de esta situación que ocurre, que lo desorienta completamente, definitivamente toma parte en el plan que tiene Jacinto y termina pues ejecutándolo junto con todos ellos. Y creo que hay una escena muy importante, bueno, más bien un acto muy importante de este personaje y es cuando dice que él ya no es el apoderado de esa casa, de los miembros de esa casa. Y para mí, además de representar el hecho de que ya no es el abogado, también representa el hecho de que renuncia
a este rol de abogado positivista, como usted lo llama, de abogado apegado a la ley, y va a ir más al plano de la practicidad y se va a coger más a esta idea de que tienen que llevar a cabo este plan que pues ya venían pensando. Pero además hay algo que quisiera también mencionar de una vez y es el hecho eh, de que este plan de la estrategia del caracol, de estas torres con las poleas, además de que representan el arte como la teatralidad, por decirlo así, también representan la ingeniería, ¿no? Entonces, es interesante ver que es una película que también rinde culto a las artes y a las ciencias en general, porque hay un principio físico que está puesto en esta estrategia que ellos crean, y en esa medida, para mí también tiene un componente importante desde las ciencias y digamos desde la lógica, desde la razón, digamos, sin ser, digamos, tratando de cierto modo de burlarse de la razón o de burlarse de estos esquemas establecidos por la razón, también utiliza estos elementos de la física, del tiempo también, que ya hablamos un poco del tiempo, para poder problematizar este tema de la practicidad de esa razón. Entonces, creo que con eso de la tesis, que tal vez es algo accesorio para algunos, para mí pone también en juego el hecho de qué representa ser abogado y qué representa tener un conocimiento en la sociedad. Si efectivamente quien ostenta un título tiene ese conocimiento y tiene la capacidad de decidir sobre lo que ocurre en la sociedad, y es finalmente una autoridad en la sociedad, o si quien logra estos fines, como sucede en la película, con estas personas, muchas de ellas ignorantes, y lo vemos en el personaje de Vicky Hernández, doña Eulalia, que le pregunta al abogado que si él es el que dice, si el que da dice si un hombre se murió o no se murió, si firma esta acta de defunción y demás. Entonces, creo que es importantísimo notar eso, notar esos elementos que permiten también satirizar un poco lo que es el conocimiento válido y lo que es el saber válido y lo que tal vez puede no ser o no ser considerado como válido. Sí, es verdad y se tocan pues varios aspectos em, de los que pues ya hemos desarrollado y todo. Yo pues quisiera reiterar algo de lo que dije y que pues se puede sustentar dentro de la película y es ese personaje colectivo em, por el cual no es algo azaroso, no es algo que haya salido por el azar, sino que creo que es un hecho eh, puesto muy inteligentemente por el director y que se ve reflejado en el título, porque el título no es la estrategia de los caracoles, sino el Mm, caracol. El caracol exacto. son todos, el personaje es uno solo, son todos. Bien, pasando ya a otro punto que también quisiera tocar es los simbolismos que se utilizan con los Ujú. objetos inanimados y quizá el más importante que es la casa. Y no solo la casa, sino el lugar en donde está ubicada. Yo creo que una frase que dice Trinidad dentro de la película es como que la que me da pie para interpretar esto y es lo siguiente. Ella menciona, yo nací aquí y aquí me voy a morir. Y es ese que poner de manifiesto que la casa no es solamente una casa, sino también es la historia de todos los que están ahí, la historia de un nacimiento, la historia de, de todos sus habitantes, y no solamente se menciona por eso de ellos mismos, sino el lugar en el que está ubicada la casa es la carrera novena, que ya en Bogotá pues es importantísima Mm, eh, por su historia, precisamente porque está ubicada pues en un lugar eh, bastante histórico y se ve sobre todo en la arquitectura de la casa, si bien uno en una primera impresión podría darse cuenta de que es un tiempo es un tiempo pues bastante antiguo por la forma en la que está construida la casa, se da uno cuenta después cuando se pasa a los planos en donde aparece el doctor Holguín, que no, que realmente es una realidad quizá moderna, ochentera, tal vez noventera, y se presentan también esos dos contrastes que están a lo largo de toda la película. Los contrastes de la señora religiosa que trabaja de la mano de un anarquista español, que mm, trabaja de la mano también con un abogado que pues en un principio era eh, un defensor de la ley positiva, de la que estaba escrita. Y esos contrastes que son quizá también contradicciones
que se utilizan también para sustentar lo que dijimos sobre el realismo mágico, de cómo esto podría en la realidad ser quizá algo impensable, pero que se manifiesta en la teatralidad de la película, es también un punto a rescatar. Sin embargo, pues volviendo a la cuestión de los símbolos, es que la casa significa esa historia de sus habitantes, de todos los que están ahí, la historia de Colombia tal vez, porque en el sentido de que si los personajes que la habitan representan a eh, la como el personaje de Colombia con sus múltiples personalidades, em, podemos decir que el lugar en el que habitan es la historia, como todos nosotros somos habitantes del tiempo y en ese sentido, eh, Colombia es la que habita su historia. Y cómo esa historia quiere ser hurtada, quiere ser robada. También se menciona, hay diálogos en los que dicen que hay cosas que es mejor ser olvidadas. eh, y también podría quizás relacionarlo con Cien años de soledad en García Márquez, cuando pues a Macondo le da insomnio de olvido, entonces empieza ese virus del olvido. Y es precisamente a lo que los protagonistas, bueno, el protagonista son todos, quieren luchar en contra de que le hurten su historia, de olvidar, una lucha a fin de cuentas en contra de la desmemoria, contra del olvido. Y es una figura que creo que cabe mucho de resaltar. Bueno, sí, creo que esto de la simbología que tienen varios elementos, pues es súper importante, especialmente lo que usted menciona sobre el lugar donde está ubicada la casa, que claro, desde luego no es algo azaroso, podría haber sido una casa, no sé, en otra zona de Bogotá, irrelevante, una casa incluso moderna, ¿no? Vemos que es una casa con una arquitectura más bien antigua, colonial, y creo que estos personajes y pues su relación con la casa, pero además su relación con otros objetos que también representan lo que los hace identificarse con esta casa, es también muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, entra el tema de la mujer, de esta mujer Trinidad, que es muy religiosa y que encuentra esta imagen de la Virgen, y el tema de cómo la religión es la esperanza que ella guarda y que varios de los habitantes guardan, y también aparece aquí también el fraile o el sacerdote, de que la casa realmente pues pueda permanecer en su posesión, ¿no? De que puedan seguir viviendo en ella. Pero también hay algo importante con el tema de la historia y es el hecho de que ellos observan en estos objetos y cada uno de ellos pues viene a representar distintas cosas, como ya dije, pero ellos encuentran en cada uno de estos objetos una representación de su propia identidad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que esta virgen es la condición que pone esta mujer para poder acceder al plan de Jacinto, y es que se lleven el muro de la virgen. Terminan llevándose pues todo, ¿no? Pero digamos, esto que da ahí tanta importancia en la película, y es esta imagen religiosa, también lo es para otro personaje como Gabriela, que es su tina, que está todo el tiempo ahí pendiente de que no se vaya a caer, de que no vaya a ocurrir nada y con otros elementos. También vemos, por ejemplo, estos personajes que tienen sus encuentros sexuales recurrentemente, ¿no? Y se habla un par de veces sobre ellos en la película. Incluso al final, ya cuando no tienen ni techo, ellos se encierran, tapan su intimidad con las cortinas para poder tener su encuentro sexual. Y esto es importante también porque es la representación del deseo, por otra parte, ¿no? El deseo que prevalece a pesar de las circunstancias, ¿no? Y el deseo planificado, ¿no? Se habla también de un tema en el 93 que se lanzó la película, de algunos temas que para mí son muy adelantados para la sociedad colombiana. Por una parte, el tema de la transexualidad con este personaje de Gabriela, el tema del deseo, digamos, que es un tema, o fue un tema tabú durante mucho tiempo en el cine y en el arte, en cuanto digamos, a la televisión y a los medios audiovisuales, pero también pues se habla de otros aspectos relacionados con la sociedad tal vez actual, y por eso tal vez la película es tan vigente como lo son muchas obras literarias, y es el hecho de que estos personajes
tienen un arraigo con esta casa, pero sobre todo tienen un arraigo con los objetos, digamos, la casa como el espacio físico, ¿sí? Y cómo esa casa, el hecho de que exista la casa y de que haya unos objetos dentro de esa casa, representan también esta necesidad de podérsela llevar a otro lugar, porque de alguna manera esta casa representa la dignidad, el hecho de que ellos estén vivos y de que su vida y su historia permanezcan, como usted decía. Eso me recordó mucho un cuento de Julio Cortázar muy famoso que es Casa Tomada, y es esto inanimado, este ente que se va tomando poco a poco el lugar que habitan estos dos hermanos que tienen un tipo de relación incestuosa y al final termina sacándolos primero de un lugar, después del otro lugar de su casa, de esta, de la otra habitación, hasta que ellos salen y al final arrojan las llaves, ¿no? Y se van del lugar porque la casa estaba tomada. Entonces, creo que si miramos ese relato, y comparamos con la situación, lo que hacen precisamente estos personajes es lo contrario a la forma como actúan los personajes de Cortázar. Es evitar, desde luego, que la casa sea tomada, porque de cierta manera la casa, el hecho de que tome la casa es despojarlos de lo último que les queda, que es su identidad, ¿no? Es su identidad, es su memoria, que es un término que usted utilizó y me parece muy importante, y también hay algo interesante y es el hecho de que ellos hayan evitado y hayan hecho esta gran estrategia para que al final la casa se derrumbe y quede un terreno baldío, es el hecho de decirles a los otros que ellos habían podido hacer algo diferente. Es decir, marcar el punto, eh, digamos, de diferencia o de diferenciación más bien respecto a la actuación tradicional, que es precisamente el contraste que presenta al inicio de la historia, y es que los otros logran ser despojados luego de que es asesinado el niño en la otra casa. Entonces, contrario a lo que ocurre con ellos, que sí pues reaccionan con violencia y bueno, aparece una especie de enfrentamiento, ellos logran generar este efecto sorpresa y decir, no permitimos que no permitimos ser despojados de nuestra identidad, de nuestra memoria, porque pudimos trasladarla a otro lugar, ¿sí? Eh, y bueno, bueno, ¿qué era lo otro? El tema, yo ahora aquí anoté algo y no me entiendo lo que anoté. Ah, bueno, el tema del espejo, que es otro simbolismo que aparece en la película. Eso es algo de lo cual también quería hablar porque aparece este personaje al que le preguntan que si es posible crear una ilusión total, y bueno, él les dice que no, y bueno, aparece este tema de que al final está pintada la casa y esta frase tan famosa en la historia de Colombia, diría yo, y es ahí tienen su hijo de puta casa pintada. Y es el juego, para mí esta película también reflexiona mucho sobre el lenguaje, sobre las palabras y sobre qué es lo real. Y es el hecho de que efectivamente le entregan la casa pintada. Pero ¿qué es una casa pintada? Entonces es el juego con la imaginación y con la polisemia de las palabras. Efectivamente es una casa pintada, no de la forma como se la imaginan, pero sí una casa pintada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo real y qué es lo irreal? No es ni siquiera una invención, o sea, si uno mira, efectivamente es una casa pintada materialmente, ¿sí? Entonces, este tema del espejo me parece súper importante porque el hecho de que ellos observen justo enfrente de ellos una casa pintada es también una forma de observarse a ellos, de cómo ellos están pintados ahí al frente con todo un operativo que arman, con todo el equipo policial y cómo no requieren utilizar nada de ellos. O sea, realmente fueron a nada, fueron absolutamente a nada porque quedaron completamente desprovistos de lo que buscaban. Entonces, ese tema del espejo que se menciona y que luego se convierte en esta casa pintada literalmente, pues me parece muy interesante y también tiene que ver mucho con una frase utilizada mucho por los colombianos y es el hecho de estar pintado, ¿no? El hecho de que alguien esté pintado en un lugar cuando no es respetado, cuando no, su punto de vista no se tiene en cuenta y bueno, es una frase que usan mucho las mamás y los papás cuando uno les desobedece y los jefes cuando uno les desobedece, ¿Qué pues cree que yo está esté también pintado? plasmado. Creen que yo estoy pintado, entonces la casa está pintada y con el hijo de puta se reafirma, ¿sí? De que la casa está pintada, literalmente, ¿sí?
Bueno, eso era lo que tenía por decir. Sí, es una forma muy interesante de rescatar el lenguaje y la narración. Incluso también podemos retomar esta idea de la teatralidad como este tercer acto se presenta después, o sea, como se sube el Ujú. telón, que es cuando se descubre el humo, que el humo vendría a ser la representación del telón que se Eso. abre para dar cuenta del desenlace de la historia, de quizá ese plot twist, si podemos mencionarlo en términos bueno, norteamericanos. Incluso también algo que no mencionamos y es que al final de la narración, eh, quien la está contando, que es Gustavo, que el paisa, pues, Ujú, dice y se refiere a la historia como una epopeya, pues todo lo que acabo de contar, ¿sí? Y a eso ujú, también, pues, lo vinculo con lo de finalmente la casa es representación de la memoria y de la identidad y de cómo ellos se apropian de eso, ujú, se desprenden quizá, porque podemos, como lo mencionaba usted, de una lectura podríamos decir que es quizá una tragedia porque pues finalmente se quedaron sin la casa y quedaron ujú, pues en ascuas de un devenir incierto, pero yo creo más bien que se trata de un final de, de un grito de resistencia, como usted bien lo mencionaba, literal. de que la casa en sí misma, porque claro, habían objetos materiales que ellos llevaron consigo, pero la casa en sí misma representaba su dignidad y al final ellos la hurtaron, la tomaron para, o sea, la retomaron pues porque es finalmente lo que querían rescatar y eso se ve reflejado en una frase que un personaje, creo que también es el paisa que la menciona, y dice es que eh, uno en la vida tiene derecho a llevarse el destino para donde uno quiera. Y Ujú, es la representación literal de lo que el director nos está queriendo decir, es que ellos al final sí se llevaron la casa, que es su memoria, se llevaron su identidad y se llevaron sobre todo la dignidad. Entonces, en ese sentido, llevaron la casa consigo y, ujú, y no permitieron que el antagonista hurtara ese objeto de deseo, ¿sí? ujú. Que Exacto. es finalmente, pues, es lo que quería mencionar al respecto. Ujú. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y eso, pues, me parece también que es un acto, y esto no lo dije ahorita, pero creo que definitivamente es un tema que está también y tal vez puede ser el tema más importante, que es el tema del poder, ¿no? Esto que se habla del poder como una imposición cultural, y que de hecho la identidad cultural es también un reflejo del poder, porque de cierto modo, sobre esto que decía de que llamamos a la gente por su título, llamamos a la gente por la identidad que asume según el contexto. Y bueno, eso también me ponía a pensar, por ejemplo, que quien para alguien es el jefe, para otro es el papá, para otro es el abuelo, para otro es el tío, para otro es el hijo. Entonces, ese total, digamos, de personajes que asume esta persona, que es jefe en su empresa, pero es padre de otros, pero es hijo de otros, pero es profesor de otros, no sé, o es hermano de otros, o es amigo de otros, al final todas estas identidades son representaciones del poder. ¿Sí? Para mí se resumen a esta representación del poder y esto lo estudia muy bien Foucault en Las palabras y las cosas, que es un libro que recomiendo mucho, precisamente porque habla acerca del tema de la otredad, y de cómo esos otros, esos muchos otros, efectivamente configuran el poder, ¿no? Poder que ostenta alguien en sus diferentes roles que puede asumir. Y con respecto al tema también de esta identidad, pues hay algo que está en la novela, perdón, en la película, como está también en muchos libros de la literatura colombiana, y es el culto por el extranjero. Pero fíjese que aparece este extranjero que es Jacinto, que es español, pero que es más colombiano que español a la larga, que ya hace parte de este territorio, que se ha asimilado en este territorio y que es el líder, digamos, de este proceso y que para mí en una alegoría tal vez de una lectura histórica podría representar a los criollos sublevados en contra del poder.
español para lograr la independencia, el proceso independentista, etcétera, si se lee esto como una independencia. Para mí también es interesante ver que cuando toman como excusa a este personaje que está enfermo en la casa para no ser desalojados, le pregunta el juez a Romero si el personaje es de Finlandia. Y Romero dice, no, señor, Finlandia indio. Y él enfatiza, Finlandia, ¿es extranjero? Entonces, es gracioso cómo esta sorpresa de si es extranjero y está viviendo en esta casa, en estas condiciones, pues también, digamos, da cuenta de esta mentalidad de que todo lo extranjero es lo mejor, ¿no? Y es lo adinerado y es lo maravilloso y es aquello a lo cual hay que rendir culto. Entonces uno podría tal vez, haciendo una asunción, una conjetura, diría yo, que si este personaje le hubiera dicho, sí, es de Finlandia, pues tal vez el juez lo hubiera pensado dos veces antes de desalojar. Sí, más allá de que estuviera uno extranjero y no habría puesto todos estos peros de déjeme verlo, de quiero comprobar si efectivamente está convaleciente, etcétera. Entonces, eso para mí también pone a pensar un poco el hecho de cómo esta identidad, digamos, creada por estos personajes dentro de la casa, además representa o está muy ligada más bien con este deseo de dañar a los compatriotas, porque también es una reflexión, como decíamos, sobre la colombianidad, pero tener un tipo de prerrogativa con los extranjeros, ¿sí? Y tal vez es un momento muy mínimo donde aparece, pero creo que tiene mucha significación dentro del contexto de lo que ocurre. Y bueno, otra cosa también en relación con el final es el hecho de cómo estos antagonistas al final, y respecto a lo que usted decía de la teatralidad, porque aparece este escenario del humo, de que luego aparece la casa en un primer plano, tras todos estos elementos teatrales, es el hecho de que ellos son, además de que están observándose como pintados, que para mí esa es la representación del espejo, también es la representación del espectador. Entonces, ellos asisten a verse pintados, pero además son espectadores de ellos mismos. Entonces, hay como si fueran dos espejos uno frente al otro. Están viéndose pintados, pero son ellos mismos quienes están ahí. Entonces, el hecho de que ellos sean los espectadores de este show y el hecho de que no haya más que ellos viéndose a sí mismos, para mí representa también esta idea de cómo la identidad al final no se puede formar, o sea, no se puede construir. La identidad, como usted decía, citando a Vallejo, o la esencia, efectivamente, en este caso de estos personajes que tienen unos intereses netamente económicos, pues no existe, simplemente es un remedio, ¿no? Eso es básicamente lo que aparece, este hecho de este doble espejo barroco, ¿no? El uno mirándose al otro. Entonces, me parece interesante eso de verlos a ellos como reflejados, pero también como espectadores, ¿no? Como quien va a recibir un show y el show termina siendo ellos mismos, ¿no? Y bueno, ya pues otra cosa que quería también mencionar y antes se me había olvidado, tenía por aquí apuntado, es estos elementos, como decía, que se rescatan y aparece también esta idea, esta dualidad de los personajes, por ejemplo, en el caso del sacerdote, de cómo él pone en duda su vocación, digamos, de sacerdote, al tratar de seducir a esta mujer, que bueno, finalmente descubre que no es una mujer cisgénero, sino una mujer transexual, y aparece el tema del amor, ¿sí? Que es un tema que también creo que, aunque no está propiamente como eje central de la película, también la configura en la medida en que el amor, eh, el apego, digamos, que tienen estas personas por su memoria, por su identidad, por todo esto que ya hemos mencionado, hace que lleguen a este punto de no rendirse, de no ceder ante los intentos. Y creo que ese es el máximo amor, cuando uno entrega, digamos, todo lo último que tiene por poder defender su memoria y su identidad, a costa de que los otros no logren salirse con la suya, está representada también en esta, bueno, en esta comunidad que ya dijimos que representan una persona o un personaje colectivo,
pero el hecho de que ellos no pueden amar, estos dos personajes que al final, digamos, están buscando su identidad porque los dos pasan por el mismo proceso, logran manifestar su amor en este acto. Por eso creo que se le da este papel tan importante, por un lado al sacerdote de ir a llevar estos elementos que encuentran robados para poder recibir un dinero, porque es él quien guarda el dinero, y también a Gabriela, quien seduce a este personaje para poder lograr que el plan se lleve a cabo. Entonces, este amor para mí que no se puede manifestar en otro ser humano, digamos, y que los pone a ellos en estos conflictos de identidad, al final se puede manifestar en este gran proyecto que todos tienen y es la forma como ellos logran aportar a este proyecto, que es precisamente pues la estrategia, ¿no? Entonces, creo que ese tema del amor enfocado hacia otros ámbitos, que tal vez el amor se ha reducido mucho, o para mí por lo menos se reduce mucho al amor cortés, ¿no? El amor cortés, que es el amor, de la amada y del amante, y de las palabras bonitas, y de la idealización, pues no es el único amor, ¿sí? Digamos, el amor como un concepto universal, y de eso habla demasiado Roland Barthes en sus fragmentos de un discurso amoroso, que es una obra maravillosa sobre el amor, precisamente también tiene que ver con el amor como acto de rebelión. ¿Sí? Y por eso hay algunos quienes dicen que la revolución es una forma de amor. Tal vez quienes mueren en la revolución representan el acto de amor más grande. Otros hablan de los profesores y de la enseñanza como acto de amor. Y en este caso la actuación, por esta consecución de un objetivo que todos tenían en mente, para mí es la representación de la consumación del amor de estos dos personajes que según se dice, pues no podían amar, ¿no? Bueno, Sí, totalmente de acuerdo con todo ello. Yo quiero pues ya para ir finalizando esta charla, esta amena charla, mencionar un concepto que subyace y es transversal a toda la película y es el concepto de dignidad, que es el más literal, el que se quiere comunicar tal vez el director. Y es un rescate no solamente de todas estas referencias eh, que uno puede encontrar de la literatura y del teatro y todo, sino que realmente el director quiere poner de manifiesto una realidad que es crítica, que es preocupante y que, como mencionaba usted, es vigente, es aterradoramente vigente. Em, pues ya lo había mencionado, esa relación del hurto de la memoria, como aún se es material, es palpable y abiertamente lo es, y como una luz de esperanza irradia y es la dignidad, el rescate de la dignidad, que es el valor de la identidad, el valor de la memoria. Creo que entra dentro del concepto de lo que significa la dignidad. Em, y algo que quería mencionar particularmente es la frase final que menciona el narrador de la historia, el paisa, Gustavo. que dice que ¿de qué le sirve a usted la dignidad, hermano? Que todo esto para qué, le pregunta el personaje que interpreta a Carlos Vives. Y él dice, pues para la dignidad, todo esto es para salvar el valor de la persona, el valor de una colectividad. Y es algo que podemos ver y es un grito, como mencionaba anteriormente, todo lo que hicieron es un grito de dignidad, un digno de rebelión en contra de ese hurto de, como mencionaba y reitero, de la memoria, de la identidad que va eh, estrechamente relacionada con la dignidad. Bueno, sí, definitivamente esta es una película sobre la dignidad, em, sobre rescatar la dignidad y definitivamente queda al final, que yo decía, pues el tema de que alguien podría pensar que es una tragedia, pero fíjese que hay algo interesante en la película y es que también pone en tela de juicio en relación con la dignidad el tema también de qué es ser feliz o qué es conseguir la felicidad. Y bueno, hay películas tal vez que han sido muy literales respecto a eso, y otras obras también que hablan. Y es que siempre la felicidad
o bueno, no siempre, pero muchas veces es abordada desde, incluso desde el arte o en general desde todas las perspectivas que uno pueda pensar, como la consecución de unos medios económicos, ¿sí? Y bueno, esto tal vez es un tema más de la sociología, pero quiero referirme a ello porque en últimas eso hace que la película tenga un valor importantísimo y es que más allá de que la casa exista como un bien material del cual ellos puedan gozar, es el hecho de lograr salir de este lugar con su dignidad, por supuesto, pero también teniendo presente de que el otro no pudo quedarse con la casa. Entonces, esto que tal vez para algunos puede ser muy colombiano, de que si no es para mí, no es No es para para nadie, nadie. que lo dicen ahí, pues en realidad es demasiado importante desde el punto de vista de las clases sociales y de la clase que estos personajes casi todos representan, y del hecho de que siempre la injusticia en la sociedad colombiana por las brechas y por la corrupción y por, bueno, todos estos problemas históricos que persisten aún hoy en la vida y que estamos viendo de forma más enfática con esta pandemia. Y es el hecho de cómo unos están enriqueciéndose en su casa haciendo absolutamente nada, ¿sí? Y otros están completamente perjudicados, ¿no? Por la situación de que viven del día a día o porque en sus trabajos necesitaban desplazarse de un lugar a otro, etcétera. Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta esto de que en un contexto como el colombiano, esto deja de ser esta idea de que es que el colombiano es envidioso, de que es egoísta, de que es que el colombiano no quiere que el otro triunfe. No, es que el colombiano tiene, por el carácter histórico de lo que ha tenido que vivir, tiene un resentimiento generalizado contra el otro, porque el otro, que es el gobierno quien debería protegerlo, se ha encargado de dañarlo y se ha encargado de destruirlo y se ha encargado de que no pueda acceder a la educación, de que no pueda acceder a la salud, de que no pueda acceder a la vivienda. Entonces, para mí esta idea es obviamente una bofetada durísima al gobierno, durísima a la política, a la forma de hacer política también, y específicamente a las políticas sociales que hacen que estas personas, eh, la mayoría de ellas, por no decir que todas, pues muy honradas, ¿sí? Como se aprecia en la película, unos artistas, si miramos a Jacinto, por ejemplo, otro abogado, los otros pues ya son algunas personas mayores, pero que todos tienen un, digamos, tienen un papel en la sociedad, y bueno, tal vez aparece por ahí el ladrón, por eso dije que casi todos, o todos, pero no todos realmente, pero, o sea, fijarse también para mí en que esta dignidad se deriva más allá de que queremos dañar a los que nos oprimen, como algunos manifiestan o creen, no sobre la película, sino en general sobre las personas de clases sociales, es también el hecho de que es una reacción a partir de ese resentimiento que se ha creado. Entonces, si uno mira la historia de Colombia y lo podemos hacer con nuestros abuelos y lo podemos hacer con nuestros familiares tal vez más longevos y nos cuentan, sobre todo si vivieron en el campo, todos estos elementos, digamos, durísimos, fortísimos sobre la política, eh, pues de los grupos policiales que había en la ciudad y por otra parte los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros que azotaron el campo, pues uno se da cuenta de una cantidad de cosas que uno tal vez no ha vivido por haber nacido mucho después, pero que también ha visto y que estamos viendo por estos días, curiosamente, el tema del abuso policial, el tema del asesinato a sangre fría de personas por parte de los grupos, eh, de los grupos militares, pues es algo también que tiene mucho que ver con el tema de cómo se comporta el colombiano. Entonces, no es, y por eso me parece importantísimo que hayan mencionado a Finlandia, porque Finlandia, que es un país escandinavo del primer mundo, que tiene unas políticas sociales, bueno, se dice que en Finlandia y en Suecia hay una tasa altísima de suicidios porque la gente lo tiene todo y no tiene que preocuparse, y eso lo han dicho algunos estudios por ahí que hace un tiempo había yo revisado. Y en estos países escandinavos, pues no es azaroso mencionarlo, porque
la sociedad realmente tiene un resentimiento generalizado y es un odio generalizado hacia las políticas, que se ve manifiesta en estas clases sociales desde luego, porque normalmente estas clases sociales están aliadas con estos grupos, ¿sí? Todo el mundo lo sabe y lo sabe con quienes manejan este país, ¿no? Que eso están completamente, ponen y quitan políticos como quieren y hacen que de cierta manera pues el país siga funcionando como ellos quieren. Entonces, para mí el tema del rescate de la dignidad es este pellizco que da esta clase social que representan estos personajes a la política tradicional. Y digo este pellizco porque para este personaje, el doctor Holguín, es un golpe, pero no va a hacer que su vida económica se desmorone. O sea, no es lo mismo que usted, junto con otros tantos que son los que están en la casa, pierdan su casa, a que este personaje que es dueño de una cantidad de terrenos y que tiene una cantidad de dinero, pues pierda Un caso. esta casa. Entonces, para mí este rescate de la dignidad está muy asociado con esta reivindicación del concepto de qué es ser colombiano como ser oprimido, ¿sí? Y como acto de fe, diría Borges, pero también como parte de la resistencia. Entonces, la resistencia para mí está manifestada en este acto que ellos hacen, que reivindica su dignidad, pero que además es completamente justificado, no es censurable, para mí no es en absoluto censurable desde ninguna perspectiva, porque las condiciones no están dadas para que ellos actúen con sevicia o con maldad o con deseos de robar a este personaje, sino hace parte de una forma de reaccionar a la configuración de las políticas sociales que ocurren en Colombia, digamos. Listo. Bueno, yo creo que hay muchas más cosas por las cuales, con motivo de la película se podrían hablar. Pues el tiempo ya no nos da más, pero de todas formas, muchas gracias, Francisco, por haber aceptado la invitación y haber estado aquí dialogando este rato conmigo. De verdad es una charla muy amena y pues reitero el agradecimiento de parte de Fuera de Renglón con usted. No, muchísimas gracias a ustedes, afuera Renglón, por haberme invitado. Pues es un gusto de verdad poder conversar sobre este tema y otros temas también que pues son de nuestro interés y que es importante que como colombianos en este caso podamos reflexionar sobre ellos y podamos profundizar en ellos. Entonces, muchísimas gracias y también ha sido un gusto, como siempre, Jonathan, poder conversar sobre todos estos temas y bueno, ojalá que este proyecto pues siga con estos pasos que ha venido dando, que de verdad me ha gustado mucho y saben que tienen todo mi apoyo, de verdad, porque ha sido un proyecto maravilloso.